Buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo. Les enviamos un cordial saludo desde aquí de Cuautitlán Izcalli, transmitiendo en vivo para la iglesia Génesis, para el grupo de Génesis, para la misma iglesia de Génesis. Les mandamos un cordial saludo a todos mis amados hermanos que nos están viendo en esta transmisión, o los que después vean la transmisión, también les mandamos un cordial saludo. Aquí estoy presente yo, el pastor Jesús Cordero. De este lado tengo a mi hermana Rosalba Amador, de este lado tengo a mi hermana América Cordero, ¿sí? Donde vamos a ver un tema hermoso, un tema que el Señor nos lo puso en nuestro corazón para que el día de hoy lo expandiéramos por la gracia de Dios. De hecho, así se va a llamar, la ley y la gracia. Vamos a hablar de la ley, vamos a hablar de la gracia, ¿sí? Qué tanto es la gracia, qué tanto es la ley, y poco a poco vamos a ir desenvolviendo el tema, ¿sí? Pero antes que nada le voy a pedir a mi hermana Mary que nos acompañe en oración para que sea el Espíritu el que nos abra, ¿sí? Que sea el Espíritu el que nos guíe en estos momentos, y también allá con mis amados hermanos los que estén conectados, hacer un momento de oración, ¿sí? Y que sea el Señor que nos dé esa revelación aquí presentes. Empezamos. Mi Dios Padre Todopoderoso, en este día, en esta hora, Padre bendito, te damos las gracias, hermoso, divino Señor nuestro, por darnos el estar aquí, Padre bendito, hablando de tu palabra, mi Señor. Te pedimos, Padre hermoso, que sea tu bendito Espíritu quien nos guíe, quien nos diga, Padre bendito, cómo se debe de hablar tu palabra, mi Señor. Que sea tu Espíritu quien guíe, que no sea palabra de hombre, que seas tu Padre bendito, para poder edificarnos nosotros, para poder edificar a nuestros hermanos que nos escuchan, Padre bendito. Que sea tu bendito Espíritu, mi Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor, en el resto de estas semanas que han estado. Gracias porque por este medio nos permites llegar a todas las personas, Padre, que tú pones en sus corazones, el que estén viéndonos, Padre bendito, y a nosotros nos das alimento, porque este es alimento para nosotros, mi Señor, es alimento espiritual, y te damos gracias, Padre bendito, porque nos llena estar viendo tu palabra, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor, y te pedimos que todo esto sea de bendición, Padre bendito, y te damos toda la honra y la gloria a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a empezar. Vamos a primero abrir unos puntos de vista, ¿sí? De este lado, después de mi hermana, y después vamos a expandir el tema, que es para que sea conforme la palabra de Dios nos vaya indicando. Amén. Hola hermanitos, buenas noches por acompañarnos este día. Este tema es muy abundante e importante y es muy amplio. Vamos a hablar sobre la ley y también sobre la gracia. Hay muchos puntos, sabemos que hay muchos puntos de vista, a lo mejor también en las redes sociales, porque hemos visto que entre mismos pastores se contrapuntean con este tipo de temas, que unos tienen otros van guiados por la ley, otros van guiados por la gracia, y nosotros les vamos a hablar de lo que el Espíritu nos revela a cada uno de nosotros, porque acuérdense que teología es lo que es escudriñar la palabra de Dios y lo que Él nos va instruyendo cada día. Entonces sabemos que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esto viene en Juan 1:17, que dice que la palabra de Dios nos enseña a que hay una gran diferencia entre la ley y la gracia. Entonces, pues ahorita nosotros estamos bajo la gracia hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos en el Nuevo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento, esa ley fue dada a los israelitas cuando Moisés bajó con las tablas y se las dio para que los levitas les comunicaran a todos y cada uno de ellos toda la ley de Dios. Sabemos que la ley de Dios no se compone nada más con los 10 mandamientos que tenemos, sino que hay más de 1500 leyes de Dios que ellos tenían que llevar, pero fue imposible porque ninguno de ellos pudo llevar la ley al pie de la letra como quería Dios mismo que así pasara. Entonces, pues
dice que la salvación es por gracia, pero muchos cristianos dicen que debemos de hacer la ley para ser salvos, cosa que sabemos nosotros que por gracia somos salvos, pero por medio de la fe. ¿Pero por medio de la fe en quién? Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, pues es una gran ventaja que Jesucristo vino en carne aquí con nosotros y nos dejó esta maravillosa escritura, y es como nosotros vamos guiándonos, porque dice en Gálatas 5, del 3 al 6, dice: y una vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquí que nos está diciendo que las personas que en estos tiempos se circunciden por la ley, porque tampoco está así como que prohibido, están obligados a guardar toda la ley. O sea, no nada más podemos agarrar la ley a nuestra conveniencia, a que algunas cosas de la ley me agradan, algunas cosas las tomo y algunas cosas no. Entonces estamos viendo que gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiemos nosotros cada uno en Cristo, porque acuérdense que la circuncisión ya viene del corazón, de nosotros mismos para los demás. Cristo con nosotros y nosotros al prójimo. Entonces esa es la verdadera circuncisión, el verdadero cambio que quiere Jesucristo para cada uno de nosotros. Porque a lo mejor les podría hablar del ejemplo de los metodistas, de los adventistas, de los del séptimo día. Ellos agarran la ley de Dios y todavía se conforman por la ley de Dios y así la llevan, pero nada más en algunas leyes, lo que ellos creen que es. Entonces, si ellos realmente llevaran la ley de Dios como viene en el Antiguo Testamento, todos ellos tendrían que ser circuncidados. Pero ¿qué pasa? Que ninguno de ellos lo es, ¿no? Entonces esa es la pregunta. ¿Cuándo se hicieron ellos circuncisos? Pues la verdad es que no, porque ahorita ya estamos bajo la gracia de Dios que viene siendo en nuestro Señor Jesucristo, y que es el paso que tenemos que dar después de que alguna vez ellos estuvieron bajo la ley de Dios. Entonces, pues estamos hablando que la ley de Dios, pues muchas veces así vamos queriendo acomodarlo a nuestro modo, ¿no? Entonces, si en Hebreos 7:11 dice: Dios le dio al pueblo de Israel la ley para que ayudaran a que se volviera el pueblo perfecto, pero no pudieron hacerlo, fue necesario mandar un nuevo sacerdocio. Este sacerdocio, estamos hablando de Jesucristo, y este sacerdocio es cuando habla en Hebreos 7:11, habla del sacerdocio de Melquisedec, y ese sacerdocio viene de Jesucristo. Entonces, pues así es como nosotros y cada uno tenemos que estar viviendo bajo esa gracia, bajo lo que vino a hacer Jesucristo por nosotros, porque nosotros no queremos vivir bajo la ley de Dios, porque si la hiciera, por ejemplo, el pastor, tendría él que circuncidarse. Entonces, si Jesucristo pidió esa circuncisión, pero de corazón, entonces aquí estamos hablando de que ya son cosas diferentes, ¿no? Dicen que para vivir bajo la ley, se tendría que ser judío o se tendrían que circuncidar. Entonces, si nosotros ni somos judíos, ni estamos circuncidados, nosotros estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Y recuerden que en el tiempo de Jesucristo, cuando los apóstoles, ellos se les habló de la salvación, aún siendo judíos, se les habló de la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, ahí, aunque ellos eran judíos, aunque ellos llevaran la ley, aún así mismo, tuvieron que tener la gracia de Dios y la salvación, y la única salvación que viene solamente de Jesucristo. Dice en Romanos 10:5, si quieres estar bajo la ley, hay que hacer todo lo que dice la ley. Entonces, pues dice que cuando nosotros estamos queriendo llevar la ley y no la llevamos, también dice en Santiago que es maldición, caemos bajo maldición. Dice que la ley son solo, no es solo los 10 mandamientos, sino que las más de 1500 que les estaba comunicando hace rato.
dice en Juan 7:19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de nosotros guarda la ley? Pues sí, porque la verdad es que era imposible, cuando vino Jesucristo fue imposible que él pudiera, que la gente que estaba a su alrededor pudiera llevar la ley, y él se dio cuenta que era imposible, y el único que la llevó al pie de la letra fue Jesucristo, porque él es Dios mismo. Y bueno, ahorita les comparto más, si quieren abundar más en el tema, hermanos. Buenas noches, amados hermanos. Sí, así como comenta la hermana Rosalba, creemos que la ley ha sido reemplazada por la gracia, ¿no? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ley? Ley significa en hebreo Torah, ¿no? Instrucción, ¿no? La instrucción que el Señor le daba a Moisés para que todos siguieran esa instrucción y fuera ordenándose, ¿no? Porque había mucho desorden, o sea, todos andaban haciendo lo que querían, entonces tenía que haber una instrucción y el Señor se la manda. Pero exactamente, vio que fue imposible que lo pudieran llevar a cabo, no podían con tantas con tantos mandamientos, ¿no? Leyes que les decían. Entonces, la gracia es la justificación del pecado a través del sacrificio de Jesucristo, ¿no? De todos esos pecados desde el principio del mundo ya estaba el pecado. Entonces, nosotros nacimos bajo el pecado, ¿no? También. Entonces, se da la gracia a través del sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo, a través de que dio su vida, ¿no? Como dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos a través de la fe. Yo ahí lo entiendo que es por gracia sois salvos a través de la fe, ya cuando sabemos ese sacrificio que Él hizo por todos nosotros, porque si no, pues no, ¿cómo vamos a saber, no? ¿Qué fue sacrificio y por qué lo hizo? Lo hizo porque todos cargábamos pecado, ¿no? Porque todos teníamos pecado, y Él vio que no se podía limpiar, o sea, tuvo que hacerse carne y venir, y Él cargar con todo eso, ¿no? Pero eso también no implica como nosotros decimos que a partir de que aceptamos a Jesucristo, que sabemos el sacrificio que él hizo y nos arrepentimos, es cuando entra la gracia, ¿no? Cuando nos conocemos ya de la gracia del Señor, de lo que Él hizo con nosotros. El Espíritu empieza ya a morar por nosotros y nos empieza a ver qué es el pecado, porque ¿cómo sabríamos nosotros que algo está mal o que es pecado? Ya es por la ley, a través de la ley es como nos damos cuenta que está el pecado, porque si no, no sabríamos. Entonces el Espíritu empieza a morar en nosotros, nos empezamos a dar cuenta que es pecado, y ya es cuando nos empezamos a detener y el Espíritu nos empieza a redarguir, ¿no? Tiene que ser así, y tenemos que darnos cuenta también de lo que viene siendo el pecado, porque como dice Jesucristo en Mateo 3:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Tenemos que hacer las cosas a la voluntad de nuestro Señor también, como Él quiere, no alejarnos de ese pecado que se nos ha limpiado a través de la gracia de Jesucristo, pero no por eso quiere decir que ya podemos hacer también lo que queramos, ¿no? Porque a través de que ya Jesucristo vino y murió por nosotros, entonces ya somos libres y ya podemos hacer lo que queramos, ¿no? Porque ante los ojos de nuestro Dios Padre Todopoderoso no es así, ¿no? Muy bien. Sí, pues comparto la idea y vamos en el mismo canal, ¿sí? Dice, Mateo 6:17 dice, no malinterpreten la razón por la cual no he venido a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y dice en el 18, les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que el propósito se cumpla. Amén, lo creo, ¿sí? Yo lo creo, las palabras del Señor Jesucristo vino a cumplir lo que fue la ley, ¿sí? No jamás la abolió.
Muchas veces malinterpretamos la palabra de Dios, ¿sí? Y eso se ha dado en todo lo que es la religión, la misma protestante, ¿sí? O entre mis hermanos judíos y nosotros los cristianos, se ha malinterpretado todo lo que es la interpretación bíblica, ¿sí? Que porque este es uno de los versículos que dice que pues, la ley jamás desaparecerá. Y efectivamente, la ley no va a desaparecer. Entonces ahí los que nos están viendo van a decir, a ver cómo está eso. Ahorita mis hermanas están diciendo que estamos bajo la gracia, y aquí este versículo nos está diciendo que estamos bajo la ley, que la ley nunca va a desaparecer, ¿sí? Y efectivamente Jesús no vino a abolir la ley, ¿sí? Vino, ¿sí?, a enseñarnos a interpretar bien la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, uno de sus ejemplos, cuando estaban sus discípulos cosechando, ¿sí?, cortando unas semillas y comiendo, y se acercaron los fariseos y le preguntaron por qué estaban aboliendo la ley, que por qué estaban haciendo eso, ¿sí?, que porque era un día de descanso, y en un día de descanso no se debe de hacer esas cosas, ¿no? Y entonces ahí Jesucristo dio la interpretación cómo debe de ser lo que es la ley, ¿sí? Dice, bueno, si en uno de los casos me muero de hambre, si no hago nada, ¿qué se hace? O mi corazón está siempre Jesucristo se refería a que el corazón de cada uno de nosotros, el corazón fuera transformado, que el corazón, ya una vez transformado el corazón, que el Espíritu nos guiara con el corazón, ¿sí? Y después, pues más adelante también nos comenta de los otros milagros que hizo, ¿no? Una persona que también oró por ella, que su brazo estaba mal, igual estaba día de descanso, igual oró por ello, y andaban diciendo que había quebrado la ley, quebrantado la ley, y no era verdad, sino que Jesucristo actuó con amor. O sea, ¿qué es más importante, la ley o el amor? ¿Sí? Entonces por eso Él nos vino a enseñar a interpretar bien la palabra de Dios, ¿sí? Después vemos otro tema, ¿sí?, que se profundiza, ¿sí?, porque hoy en la actualidad han querido regresar a lo que es la ley. Ha habido pastores, ha habido gente de iglesias que ha regresado a lo que es la ley. A veces sin el conocimiento de lo que es la ley, ¿sí? Porque pues la ley la llevaban desde niños, ¿eh? La ley era oral, viene en los 5 primeros libros sagrados del Señor. Nosotros lo conocemos como Pentateuco, ¿no? Y los judíos lo conocen como la Torá. Y entonces desde niños se iban preparando, no es ahorita llegar y ya voy a hacer la ley, ¿sí? Ya desde ahorita preparamos el Sabbat y ahorita lo celebramos y todo eso. Mando a todos los de la iglesia a circuncidarse, a llevar como es la ley, ¿sí? Entonces son cosas muy delicadas que nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, a interpretar lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Pablo, ¿sí?, el apóstol Pablo, ¿sí?, en Gálatas, en Romanos, la mayoría de sus cartas paulinas, ¿sí?, nos exhortaba, ¿sí?, con la ley. Pero hay que ver el contexto de las historias. ¿A quién iba dirigido el mensaje? ¿Sí? Por ejemplo, en Romanos 2, ¿sí? Vamos a la parte bíblica. A ver, lee esa mano que no alcanzo a leer ya mis letritas. Aquí. ¿Qué? ¿Judíos y la Sí. ley? Romanos 2, ¿qué? Diles el versículo para que lo encuentren. Romanos 2:17. Romanos 2:17 para que en sus casas lo chequemos, ¿sí? Empezamos. Tú que te llamas judío, ¿confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él? ¿Tú sabes lo que a Él le agrada? ¿Sabes bien qué es lo correcto? Porque se te ha enseñado su ley. ¿Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad? ¿Piensas que puedes instruir al ignorante, enseñar a los niños los cambios de Dios?
pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y otra verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan: los gentiles blasfeman en el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios, pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y los gentiles obedecen la ley de Dios. ¿Acaso él considera a su propio pueblo? De hecho, los gentiles incursisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino en un cambio en el corazón producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Amén. ¿Sí? Entonces ahí, sí, la exhortación era dirigida a los judíos, ¿sí? Muchas veces, y exactamente, entonces, vamos cuadrando esto, ¿sí? Jesucristo no abolió la ley, ¿estamos de acuerdo? Sí. No abolió. La dejó la ley para mis hermanos judíos, ¿sí? Para ellos dejó la ley porque pues ellos, su corazón, en ese momento su corazón estaba dolido, ¿sí? Porque exhortaban a Pablo y les decían a Pablo que cómo era posible, entonces íbamos a cambiar la ley. Es como si en estos momentos a nosotros los cristianos, ¿sí? Nos llegaran a cambiar nuestra religión totalmente nuestras costumbres, nuestra ordenanza a Dios, nuestro temor, amor. Entonces para ellos también su amor era la ley, ¿sí? Y entonces Pablo estaba exhortando que para ellos no, ¿sí? Y si iban a llevar la ley, la iban a llevar bien, ¿sí? Estaba exhortando a los judíos. Entonces ya exhorta a los judíos también ahí en Gálatas, ¿sí? En Gálatas también 2 y en 3 también hay una exhortación al mismo Pedro, ¿sí? En Gálatas 2 lo exhortó, ¿sí? Le dijo que, ¿por qué? Porque Pedro andaba comiendo con los gentiles, ¿sí? Y no quería que los vieran los judíos. ¿Por qué? Porque lo criticaban, ¿sí? Hasta Bernabé siguió esos pasos, ¿sí? Pablo lo exhortó, ¿sí? Entonces, la ley, para que no sintieran mal mis hermanos judíos, se quedó la ley para ellos, porque ellos saben de la ley. Por ejemplo, yo no sé de la ley, ni tu hermana ni nosotros, ¿sí? Tratamos de estudiar lo que son el Pentateuco o la Torá, ¿sí? Y ver de cerca el pecado, porque eso nos lo dice bien claro Pablo, ¿sí? Que la ley es para ver nuestro pecado. Entonces nosotros vemos las 613 leyes. Unos dicen que son 615, otros dos que son 613, ¿sí? Y que infinidad, no hay un número, ¿sí? No hay un número exacto, ¿sí? Pero por ahí va, de 600. Yo vi 13 hasta el 20 y sí, porque hay unas leyes, ¿sí? O después las vamos a estudiar si quieren, hacemos un estudio y se repiten, 1, 2, después las cuentan y después esas que sí valen y que no valen, y entonces son unas, pero pues ya todas esas leyes mis hermanos los judíos las llevaban en el corazón y sentían feo que porque la profecía bueno, que Jesucristo vino, ¿sí? A cambiar todo,
¿sí? Vino a cambiar todo, hasta el sacerdocio. Hace un rato mi hermana lo comentaba, que el sacerdocio, el sacerdocio en Jesucristo, el nuevo sacerdocio, ¿sí? Hay unos que no están de acuerdo en ese sacerdocio, ¿sí? Y entonces decía el apóstol Pablo, ¿sí? Le decía a los judíos, ¿sí? Todo aquel que quiera llevar la ley, llévela, pero llévela bien, ¿sí? Y entonces, pues, nos lo dice en la misma palabra, ¿sí? En el mismo Romanos, ¿sí? Que no hay un solo justo que haya llevado lo que es la ley de Moisés. Sí, había personas que amaban, hay personas judíos, hermanos, que aman mucho lo que es la Torah, y tratan de llevar a cabo como es, porque es su corazón, es su amor a Dios, ¿sí? Pues el mismo apóstol Pablo decía, pues ese corazón hay que transformar, ¿sí? Entonces nosotros, los cristianos, lo más hermoso es que no necesitamos tampoco de la ley, y no necesitamos no es por jactarnos, ¿sí? Y yo he visto, pues, testimonios de ustedes, he visto testimonios de mucha gente, ¿sí? Y no está pensando en los 10 mandamientos, los 10 primeros, esos 613, 12 de acá, las 613 leyes, ¿sí? No están pensando, y voy a hacer esto, 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 ¿sí? Por eso Jesucristo los exhortaba, y se están pensando más, ¿sí? Y después andan blasfemando el nombre de Dios, ¿sí? Pero entonces, así cuando llega, yo he visto su testimonio de cada uno de ustedes, que llega el Espíritu, transforma ese corazón de que habla Pablo, ¿sí? Ese corazón lo transforma, ¿sí? Y no necesitamos estar pensando en que si pecamos o no pecamos y todo eso, y el mismo Espíritu te va guiando. Cuando hay un nuevo nacimiento, y cuando hay bautismo en Cristo, ¿sí? Y vamos dando las ordenanzas de lo que es la ley del Señor, ¿sí? Entonces, más o menos que todo vaya quedando claro, ¿sí? La ley pues no se quitó, la ley sigue, porque hay hermanos, en aquel entonces, en la iglesia primitiva, había hermanos convertidos a Cristo, con amor a Cristo, con amor al Padre, con amor al Hijo, con amor al Espíritu Santo, ¿sí? Había, y también llevaban lo que era la ley. Ellos porque la sabían llevar, ¿sí? Y por temor, ¿sí? Temor al Señor, y sí, seguían llevando la ley, pero también creían en la llegada del Mesías, ¿sí? Y entonces, pues, continuamos con mi hermana, vamos a ampliar más lo que es este punto de vista. Bueno, entonces sabemos que es imposible guardar la ley cuando en las personas hay naturaleza ya pecaminosa, como viene siendo desde los tiempos de Adán y Eva, ¿no? Dios nos dio la oportunidad a todos nosotros de esa remisión, de la remisión a nuestros pecados. Sabemos que antes en la ley decía que casi todo era purificado según la ley, pero con sangre. Entonces, porque sabemos que sin derramamiento de sangre no había perdón de nuestro pecado, no se hacía esa remisión por cada uno de los pecados, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios mandó que se matara algún cordero según la ley, porque necesitaba ese derramamiento de sangre para el perdón de ese pecado, ¿no? Entonces, cuando pecas hay que sacrificar algo según la ley. Entonces, aquí le estoy hablando un poco más de la ley, ¿no? Dice que la ley demanda el sacrificio en sangre, pero ni los judíos en Jerusalén hacen sacrificios, por ejemplo, ya en estos tiempos. Eso fue en el Antiguo Testamento, antes de la llegada de Jesucristo. En Romanos 3:20 dice, por tanto, por todas las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Dios mismo, porque aunque toda la gente haga obras, pues de todas maneras no hay cómo pagar el sacrificio, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, la Biblia dice que por la ley es el conocimiento del pecado, nada más como les comentaba el pastor, ¿no? Y la ley es la que nos dice y la que nos advierte que estamos pecando cuando hacemos algo que está fuera de la palabra de Dios, de la ley de Dios, ¿no?
Entonces ahí nos damos cuenta que la ley es el conocimiento de ¿qué? De nuestro pecado mismo que traemos cada uno de nosotros, ¿no? En Romanos 4:15 y 4:12, el 7 al 1, del 7 a 1, podemos leer si quieren con más tiempo ahí en casa, pueden hacer algún repaso en todo Romanos. Dice que hacer mal es transgredir, y transgredir es transgredir la ley de Dios. Habla también de la ley de Dios, habla que la ley de Dios es santa, porque no habla en ningún momento que la vino a quitar Jesucristo. Habla que la ley tiene dominio, que habla de un dominio, que nosotros tenemos una persona arriba de nosotros, que es Dios mismo y nuestro Señor Jesucristo. Porque si estamos bajo la ley, somos esclavos, según la palabra de Dios, conforme lo que les he estado repitiendo, porque la ley demanda a hacer cosas. ¿Qué cosas? Todas las leyes de Dios que ya les habíamos estado hablando. Dice en Gálatas 3:10, dice, los que viven bajo la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el siguiente versículo dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y Cristo nos redimió a todos de esa maldición de la ley. Entonces ahí en Gálatas del 3 al 10, el 11 y el 12, habla cómo tenemos remisión por Jesucristo mismo cuando Él vino a morir por nosotros. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3, 24, 25 que la ley es un ayo para acercarnos a nosotros mismos, a Cristo. Pues ahí hubo el cambio. Vino Jesucristo. Él no vino a abolir la ley, vino a cumplirla, pero dicen que es como el puente, vino a salvarnos a nosotros de ese yugo de la esclavitud que era toda la ley de Dios antes, ¿no? Porque nosotros ahora que ya tenemos a Jesucristo con nosotros mismos somos justificados por la fe. Dice que no podemos salvarnos a nosotros mismos necesitamos de Jesucristo, de ese sacrificio vivo que viene siendo Jesucristo. Y solo Él puede salvarnos a todos nosotros de la fe, ¿no? Entonces, ya hablamos un poquito de la ley de Dios, ¿no? Y si hablamos un poco de la gracia, en Romanos 1 dice que en Cristo no hay condenación, por la gracia hay salvación. Nosotros somos librados de la ley, nada más y nada menos que por Jesucristo, porque Jesús nos libró de esa ley, y todo esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y podemos estar aprendiendo bien de la ley de Dios porque dice que Cristo derramó su sangre por mí, por mi hermana, por mi otra hermana, por todos y cada uno de nosotros, por todos los hermanos que están viéndonos ahorita en este momento, porque Jesucristo mismo, Él no vino a abolir la ley sino a cumplirla, ¿no? Entonces hablamos de que Jesucristo mismo, acuérdense que cuando vino Juan el Bautista, él dice, Él es Dios mismo, Él es Jesús, y que vino a morir por nosotros, ¿no? Por nuestros pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Le dijo, ahí viene el cordero inmolado. ¿Y quién era ese cordero? Antes el sacrificio era con cordero, entonces el sacrificio que iba a venir era el de Jesucristo. Entonces ese fue el cordero que vino a morir por cada uno de nuestros pecados, y por eso nosotros tenemos que estar bien definidos en qué es la ley y qué es la gracia y cómo podemos ser justificados por medio de la gracia de Dios, y ya no por obras, para que nosotros no podamos decir que nos jactemos de eso, ¿no? Que hagamos algunas obras buenas y creyendo que con esto ganamos la salvación. No, la salvación se gana simplemente por creer en Jesucristo y creer que somos salvos nada más por Él, ¿no? En su sacrificio vivo que vino a hacer Él por cada uno de nosotros. Amén. Sí, así es, en cuanto a lo que viene siendo la ley. Y sí, efectivamente, como comentábamos en el Antiguo Testamento, bueno, en la ley, cuando uno comete un pecado, se tenía que sacrificar efectivamente algún becerro, dependiendo del pecado, ¿no?
a palomas o algo así. Aquí sí Jesucristo vino a morir, exactamente, se sacrificó por todos nosotros y ya fue cuando el pecado queda, ¿no? Pero sí debe de quedar muy claro que el que haya gracia no nos hace que ya podamos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo nos manifiesta que debemos hacer la voluntad del Padre, no cometiendo pecado. Ya sabemos que el pecado lo conocemos a través de la ley. Entonces, aquí en Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí no nos está diciendo, porque ya tienen la gracia, pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, ya Jesucristo se sacrificó por los pecados y ustedes sigan pecando y ya no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que el compromiso es más fuerte cuando ya tenemos la gracia, ¿no? Que sabemos ese amor que vinieron a dar por nosotros, ¿no? Estar bajo la gracia no significa que ya tenemos también la salvación, ¿no? Dice, significa que se nos ha dado un perdón inmerecido y que estamos en proceso de vencer y perseverar. Hay quienes, a quienes perseveramos hasta el fin de esta existencia física, seremos salvados de la muerte eterna, porque quiere decir que si seguimos pecando, entonces ni siquiera hemos reconocido la gracia y el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, ¿no? Por ejemplo, dice en Mateo 24:13, dice, mas el que perverece hasta el final, será salvo. O sea, vamos a ser salvos mientras sigamos perseverando y agradeciendo esa gracia que Él vino a hacer por nosotros, como alejándonos del pecado, no cayendo en lo que a Él no le gusta. Mucha gente piensa que la gracia es una licencia para hacer lo que no le agrada a Dios, pero no es así. Mismo Jesucristo dice, como comentaba el pastor, en Mateo 5:17, no penséis que yo he venido a abrogar la gracia a los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Él vino a cumplirla, no a decirnos ya pueden hacer lo que quieran, ¿no? Esto yo pienso que sí es hasta cierto punto delicado, ¿no? Que también no estemos pensando que ya a partir de que hay gracia podemos andar en el libertinaje, ¿no? Hacer las cosas que no son correctas ante los ojos de Dios. Bien claro tenemos que Él se sacrificó por nosotros y que en agradecimiento ese amor puro de nosotros nos va apartando del pecado, como comentaba también el pastor, porque el Espíritu empieza a redarguir, ¿no? Y empieza a mostrarnos qué es el pecado también, ¿no? Hay que ser sabios, ¿no? Dice Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí era cuando Judas también nos está exhortando, ¿no? Por ejemplo, de los falsos profetas, de las personas que dicen, pues ya hay gracia, entonces podemos hacer lo que nosotros queramos, o llevan mal, o hasta en las mismas iglesias muchas veces les dan ese enfoque, ¿no? Ya tenemos gracia, ya vino Jesucristo, ya se sacrificó por nosotros, pues ya no hay tanto pecado, o sea, pues ya somos libres de hacer lo que nos plazca, y yo creo que tampoco es lo correcto, ¿no? Hay que saber diferenciar lo que es la gracia y el pecado, ¿no? Que a través de la gracia tampoco es que ya podamos hacer lo que nosotros queramos. O sea, es como yo veo la gracia. Sí. Amén, muy bien. Pues recordemos que la gracia es un regalo inmerecido de Dios, que decía hace un rato mi hermana que pues todos fuimos, adquirimos la gracia, ¿sí? La adquirimos, pero también la podemos perder. Claro. Sí, y hay muchas religiones protestantes, cristianas, ¿sí? Su teología es que ya somos salvos, ¿sí? Okay. Entonces sería incongruente, ¿sí? Desde mi punto de vista, incongruente de que pues yo ya soy, tengo gracia, porque la gracia va de la mano con la salvación, ¿sí? Dice, oye, no sigas pecando porque vas a perder la gracia. No. Y he encontrado hermanos así que dicen, no. Yo ya soy salvo por medio de la gracia, ¿sí? Que lo dice en Efesios 8, 2:8, ¿no? Y entonces
Ahí está lo peligroso, ¿no? ¿Sí? O sea, cómo el Señor va a recibir en su reino, ¿sí? A sus sucios, ¿sí? Entonces, del libro de la vida que me habla Apocalipsis, ¿qué? De la separación de la cizaña con el trigo, ¿qué? ¿Sí? Entonces, no, nosotros ya no podemos, nos vamos a Hebreos 12:15 y vamos a un versículo. Si quieres, ¿sí? leo antes el Romanos 6:15 de lo que estabas comentando ahorita. Dice, Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y les dice Pablo, de ninguna manera. Entonces ahí comprueba lo que está diciendo. ¿Sí? No puede ser. Entonces aquí, a ver, hermana, el 15. Por aquí está el 15, versículo 15. 15. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, ya en el libro de los Hebreos, ¿sí? Ya nos estaban preparando, ¿sí? Porque a mí me pueden envenenar. Claro. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo voy a recibir palabra otro lado, ¿sí? Y me dicen que pues que yo ya soy salvo, que puedo seguir en el libertinaje, ¿sí? Puedo seguir haciendo cosas del sistema satánico, de este mundo, ¿sí? Y entonces dice, pues van a llenar de raíces de amargura y tengan cuidado de no perder la gracia. Lo manifiesta muy claro. Sí, está claro que la gracia sí se pierde. pierde la gracia y se pierde la salvación. ¿Sí? Entonces, no tuviera caso ni nosotros estuviéramos aquí exhortando a la gente de arrepentimiento, no tuviera caso de exhortar a la gente en amor, de que nuevo nacimiento, que somos otras personas, ¿sí? Sí, todos somos salvos. Seguimos y sigue el mundo la maldad y sigue esto, y entonces va a decir Satanás, sí, síganle. De todos modos, y entonces uno confundido, ¿sí? Pues está. Y ahí no es una, hermanas. O sea, lo peligroso que se hacen llamar que iglesias cristianas. Exactamente. ¿Sí? Y no hay temor de Dios. Claro. Sí, porque yo voy a dar cuentas de mis actos y voy a dar cuenta de lo que estoy predicando. ¿Sí? Y así me haga llamar así el mejor de los teólogos, ¿sí? Pero ¿a dónde estamos incitando a la gente, no? ¿Sí? Que se vaya al mundo, que se vaya a beber, que se vaya a sus adicciones, que se vaya a su vida secular de Satanás, ¿sí? Entonces es muy peligroso. ¿A dónde estoy mandando a las ovejas que el Señor me está encargando? Claro. ¿Sí? ¿De dónde estoy mandando a las ovejas? Por ejemplo, era lo que Pablo sí le decía, pero Pedro, o sea, ¿por qué les dices a ellos? Ellos no saben. O sea, ellos no saben de la ley. O sea, no tenían una raíz teológica. Los gentiles en aquel entonces. Dicen, no, pero ¿por qué los quieres convertir a judíos si ellos no saben? Porque que en los Gálatas nos narran que querían hasta circuncidarlos a los gentiles, cuando pues, ellos les habían hablado del amor de Cristo y ellos se iban, ¿sí? Pero con tal de ser cristianos, ya los discípulos de Cristo, pues como eran judíos, querían mezclar lo que era la ley, y Pablo era lo que exhorta, ¿sí? Muchas iglesias han querido judaizar, porque esa es la palabra, judaizar a la iglesia cristiana, ¿sí? Han querido meter mezclas, como decía mi hermana desde hace un principio, ¿sí? Mezclas de judíos, hacer el sabbat, todo eso. Y al hacer todo eso, iríamos en contra, así de simple, en todas las cartas paulinas. Así, porque casi la mitad del Nuevo Testamento. Casi la mitad del Nuevo Testamento. ¿Quitamos las cartas paulinas? No, pero no. El Señor dejó su libro y su libro está sellado, ¿sí? Y Jesucristo vino con nosotros, ¿sí? A nosotros tener un nuevo nacimiento, cambiar. De hecho, hasta acá hay uno de nosotros que hasta cambia el nombre de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo, lo dice aquí en Gálatas, ¿sí? Y entonces
pues es hermoso todo eso, lo que estamos hablando aquí, exhortar a la gente que seamos temerosos de Dios, ¿sí? Que seamos temerosos de mi Padre Yahweh, que está en los cielos y nos está escuchando, ¿sí? Y Él quiere que nos apartemos. Entonces, como les vuelvo a mencionar, entonces no tendría caso el camino angosto, ni el camino estrecho, ni el derecho. Sí, como si estamos en este mundo, más no somos de este mundo. O no tendría caso que Jesucristo vino a morir por nosotros, ¿para que qué? sigue la ley, si no, no Sí. tendría caso. Entonces no tiene caso si nosotros desconocemos las mezclas. O sea, el Señor lo había puesto en nuestro corazón, ¿sí? Que o sea, nosotros dice en la palabra de Dios que nos vamos a ser llamados y que nosotros reconoceremos la voz del La pastor, voz, ¿sí? Pero ahí es donde viene la conexión espiritual. O sea, es la conexión espiritual, ¿sí? Hay muchos de nosotros que decimos, es que pues yo siento amor también. Siento amor hasta por la ley. Siendo que no tenemos conocimiento de la ley, ¿sí? Y somos temerosos del Señor. Y muchos de ustedes se han acercado conmigo. Me dicen, pastor, pero pues aquí nos dice que el cuarto mandamiento es el Sabbat y la ley es perpetua, ¿sí? Pero nos vamos a Colosenses 1:16 y dice que no nos debemos afanar, ¿sí? Por los días de descanso, los días porque ya Jesucristo precisamente a eso vino. Él va a morar, pero en nuestro corazón, muy dentro de nosotros. Ya nosotros no tenemos que estar contando los pasos, ¿sí? No tenemos que estar contando los pasos de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de las ofrendas, mucho menos sacrificios, porque pues ahorita no hay templo. Va a ser un sacrificio, ¿sí? Entonces, mucha casualidad, ¿sí? Jesucristo viene al año 70, ¿sí? Se destruye el templo, precisamente para que no se siguiera los sacrificios. con los sacrificios, con la ley, ¿sí? Hasta la fecha, mis hermanos judíos, yo los respeto mucho porque es su pueblo amado de Dios, es su pueblo que para él no le quitó la ley, porque aman la ley, ¿sí? Porque viene de descendencia hebraica, ¿sí? Y viene todo eso, la circuncisión viene desde Abraham, ¿sí? Ese mandamiento y perpetuo también, y hasta la fecha lo siguen haciendo, ¿sí? Pero cuando llega Jesucristo, ¿sí? Dice, no vengo a abolir, la ley se queda con el pueblo de Israel, se queda para el pueblo de Israel. Nosotros somos también su pueblo, pero en conexión espiritual, reconocemos su voz, ¿sí? Deja la bendición para nosotros, no sé si seamos gentiles, eso sí no estamos, pero de que hay una conexión con el Señor, hay conexión con el Señor, y escuchamos su voz del pastor, ¿sí? Que es Jesucristo, y vamos hacia Él. Y entonces son temas que podemos estar hablando aquí toda, porque gran parte del Nuevo Testamento nos habla de la ley contra la gracia. Y la gracia, ¿sí? Va de la mano con la salvación. No podemos seguir con una vida de libertinaje, una vida de pecado, ¿sí? Y hacernos llamar que estamos llenos de gracia, ¿sí? Otro punto de vista cada una para... Bueno, sabemos que nadie es salvo por guardar la ley, porque si no, de algún modo Jesucristo no tendría caso que Él hubiera venido a sacrificarse por cada uno de nosotros. En Romanos 4:4 dice, no es por obras, es por la fe en Jesucristo. Ahí nos habla de la manifestación de su justicia en ese tiempo, ¿no? Y simplemente es por creer en Jesucristo. Y también somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Dice que por la ley ninguno es justificado ni se justifica por la ley, y que el justo por la fe vivirá. La ley no es la fe. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos, ya nos libertó del yugo de la esclavitud Jesucristo. Entonces, pues nosotros ya tenemos que vivir confiados a la promesa de Dios, a la promesa que les hizo desde el antepasado a Abraham, que él iba a hacer su nación muy grande, ¿no? Y de esa nación, pues somos todos los que estamos en la humanidad, porque aquí estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir toda esa ley y la cumplió de la mejor manera. ¿Por qué? Simplemente porque Él es hijo de Dios y Él nunca pecó. Entonces, pues nosotros ya somos
salvos por medio de la fe en Jesucristo y no por obras, para que nadie de nosotros nos jactemos o que digamos que porque hacemos y deshacemos tenemos la gracia ganada y esa salvación ganada, ¿no? Porque así como decía el pastor, una cosa es que nosotros ya seamos libres y tengamos la libertad en Jesucristo y que nos zafamos de ese yugo de la esclavitud, y otra cosa es que yo pueda estar haciendo lo que me dé la gana porque ya soy salvo, ¿no? No puedo estar ahorita comiendo en la mesa de Jesucristo, de Dios mismo, o en la mesa de Satanás. ¿Por qué? Porque las dos cosas no se mezclan, el agua y el aceite no se mezclan, eso no se lleva. Entonces nosotros sí tenemos que tener eso muy en claro. Sabemos que somos que vivimos en el mundo y que nacimos de carne ya que pecaminosa, pero una vez que Jesucristo nos redimió y nos salvó y creemos en Él, es cuando empieza a actuar Él y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, cuando empieza a morar en cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo podemos obtener? Simplemente dejando a un lado el pecado. Porque si yo estoy aquí hablándoles de la palabra de Dios y mañana me voy y me pongo a pecar y pasado mañana me hinco y me postro y pido perdón, no se trata de estar... sabemos que la palabra de Dios dice que pidamos perdón y Él nos escucha. O sea, eso es indiscutible, pero no podemos estar hincándonos pidiendo perdón hoy, estoy con la palabra de Dios y mañana estoy con las cosas del mundo. No, tenemos que aprender a tomar esa decisión, y esa decisión que viene simplemente en la palabra de Cristo Jesús, en las promesas que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Siéntanse privilegiados cuando alguien les habla de la palabra de Dios y que les siembra esa semilla viene de Dios mismo, de Jesucristo. Entonces, si ustedes reconocen y escuchan esa voz, tienen que saber que proviene de Dios, y pues vamos a sentirnos contentos porque el Señor se ha fijado en nosotros, en esas ovejas perdidas, porque Él vino por los enfermos, no por los que ya están bien. Él vino por cada uno de nosotros, que estábamos enfermos, que estábamos mal, que éramos muy pecadores, y Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, pues es el momento de seguir en las cosas de Dios. Gracias, mis amados. Amén. Gracias. Entonces, amados hermanos, en las 13 cartas paulinas, ¿sí?, siempre Pablo exhortaba y nos saludaba con una bendición. Reciban gracia y paz a cada uno de ustedes. O sea que él pedía mucho a mi Señor que nos llenara de gracia. Él es el que defendió a capa y espada la gracia, ¿sí? Y el Señor por eso lo escogió, por eso lo utilizó, ¿sí? Y entonces pues es una bendición, ¿sí?, para cada uno de nosotros estar bajo la gracia, ¿sí? Lo único que les pido, a nosotros nos pidieron en esta iglesia, hagan esto diferente, hagan esto con amor, ¿sí? Hagan esto con amor, edifiquen en amor, vayan y estén en obra, pero nosotros estamos conscientes que esas obras pues no cuentan, ¿sí?, que es parte de mi salvación, ¿sí? Porque también en Santiago nos dice que sin obras la fe es letra muerta, ¿sí? Entonces lo que yo debo hacer es ser obediente, dejarme guiar por el propio Espíritu, ¿sí? Muchos de mis hermanos ya no se preocupan de los 10 mandamientos, de esto, que si esto es pecado, no es pecado, o esto, sino que el mismo Espíritu ya los guía, y el mismo Espíritu los aleja del pecado. Eso es lo maravilloso, cuando Cristo hace la conversión en cada uno de nosotros, ¿no? Que hay veces que nosotros nos preguntan, ¿y sigues pecando? Y nosotros hasta nos dan pena contestar, porque van a decir, pues se está jactando, se cree santo, ¿sí? Nos han criticado mucho, dicen, también se cree santo. Y dicen que es santos, ya son personas muy legalistas, muy cuadradas, ¿sí? No somos cuadrados, sino que somos nada más temerosos al Señor, y tratamos de discernir lo que el Señor nos ha encomendado, que hagamos esto diferente en base al amor de Cristo. El amor rompe todo.
rompe ley, rompe gracia, rompe todo. Cuando entra el amor de Jesucristo, rompe todo, ¿sí? Y se empieza a llenar del conforme al Espíritu. Amén. Y es lo más hermoso que pueda haber. Entonces, mis amados hermanos, espero que este tema les haya sido grato, edificado de su interés, los haya llenado de espíritu. Si mandan los comentarios qué temas les gustaría escuchar, ¿sí? Para poderlos desenvolver aquí con ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Y manden los comentarios, oraciones, lo que ustedes nos pidan, estaremos para servirle. A toda la iglesia igual, si tienen alguna encomienda, igual para eso estamos, para escuchar lo que les hace falta y ayudarlos en oración, y ustedes también, y hacer una comunión, toda la iglesia en oración. Y a todos mis amados hermanos que nos ven por las redes sociales, les mandamos un cordial saludo, que Dios, como decía el apóstol Pablo, Dios les dé gracia y paz. Voy a pedir a mi hermana que nos despida en oración, ¿sí? Y espero que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, que bendiga sus finanzas, que los bendiga de todo este brote que estamos viviendo, que nos mantengamos guardados, ¿sí? Que Dios nos permita orar por cada uno de ustedes, que Dios nos permita, cuando nos volvamos a reunir, estemos todos juntos, ¿sí? Estemos todos juntos y que todos estuvimos bajo la palabra y estemos preparados para estos dolores de parto, ¿sí? Hay unos pastores que son dolores de parto, otros dicen que ya son los jinetes, el apocalipsis. Son cosas que solamente el Señor sabe sus tiempos, ¿no? Pero nosotros somos temerosos y exhortamos a cada uno de ustedes igual a que more el espíritu para estar preparados en los días malos. Por si sí o por si no, tenemos que estar preparados, estamos en comunión. Entonces ahorita le voy a pedir a mi hermana que ore por cada uno de ustedes, sus finanzas, que no falte el pan en su casa, ¿sí? Que no falte el pan espiritual, que no falte el pan físico, ¿sí? A todos ustedes, a sus familias, a sus generaciones, que Dios me los bendiga por siempre. Amén. Abba Padre, te damos gracias, mi Señor amado, porque tú haces el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre amado. Te damos gracias, mi Señor, porque te manifiestas en tu misma palabra, Padre Santo, y porque tú abres nuestras bocas para lo que quieres que la audiencia escuche, Padre amado. Te damos gracias por la bendición de habernos escogido y haberte puesto tus ojos en cada uno de nosotros, Padre amado. Te damos gracias y te pido bendición, Padre amado, para cada una de las personas que están escuchando en estos momentos, para toda la iglesia, Padre Santo, para toda la humanidad, Padre Santo, que tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros, mi Señor amado. Sabemos que se viene una recesión económica muy fuerte, Padre amado, pero como tú lo has dicho, Padre amado, que tú no te olvidas de tus hijos y tú los vas a proteger, Padre amado. Te pido bendición para cada uno de nosotros, Padre amado, que no nos falte ese alimento espiritual y ese alimento sólido, Padre amado. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos. Te pido bendición para tu pueblo de Israel, Señor. Bendito sean todos ellos y bendito seas tú, mi Señor amado. Mi alma te bendice, Padre bendito. Te pido bendición, Señor, para todas aquellas personas que en estos momentos tienen hambre, Señor amado, hambre de justicia, hambre de ti, Padre amado, y hambre de alimento sólido, Padre, que tú les proveas de lo necesario, mi Señor amado. Te damos gracias y no nos cansamos de darte las gracias porque tenemos un techo, tenemos alimento y no nos hace falta nada gracias a ti, Señor, porque sabemos que de tu misericordia viene, mi amado Dios. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo bendito. Amén. 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 Gracias. Dios bendiga.